Vale, ¿eso es, ¿eso es música o alguien tiene la lavadora al lado? No, perdón, perdón, soy yo ahora. No, que estoy haciendo arreglos en casa. Ah, vale, vale. Perdón. Capo. Vale, entonces os decía que el otro día, ¿vale? Lo que trabajamos o lo que vimos es crear un proyecto, ¿vale? Ya habéis visto en la terminal de Ana Lucía, que es, lo hacíamos con ngNew dentro de la carpeta donde queríamos crear el proyecto. El ngNew nos preguntaba si queríamos el routing, ¿vale? El routing era el archivo de rutas que teníamos dentro de app, ¿vale? Que era el archivo que iba a gestionar las rutas. Vimos el otro día cómo funcionaba esto de las rutas, de tal forma que cuando escribíamos algo voy a ir lanzando el server para que lo veáis. Vale. Acordaos que el ng server lo que hacía era nos compilaba el proyecto, ¿vale? Una versión de testeo en el puerto 4200, ¿vale? Por eso ponía esto aquí. Acordaros que ya no vale, ¿vale? Ya no vale lo que hacíamos antes con HTML, de darle aquí al botoncito, verlo y tal, porque eso no os compilará los TypeScript a JavaScript, ¿vale? Necesitáis una versión funcional que haga esa compilación de TypeScript a JavaScript para poder visualizarlo. Y eso lo teníamos aquí en el localhost 4200. ¿Vale? Entonces con eso podíamos ver nuestro proyecto. O sea, esto es como cuando ponemos el sham, por ejemplo, para ver PHP, ¿no? Algo así. Bueno, parecido. El SAM lo que hace es lo que te permite es trabajar con la parte del servidor o si implementas también la parte de MySQL con las bases de datos. Y esto lo que está haciendo es una compilación de todos los archivos TypeScript, ¿vale? Convertirlos a JavaScript. Es lo que os enseñé el otro día. ¿Os acordáis el dist cuando lo generamos? Que nos había generado esos archivos JavaScript y ya no aparecía nada de TypeScript por ahí. Pues es un poco lo que hace, ¿vale? Nos está generando todos esos archivos JavaScript para traducir toda la parte de TypeScript que tiene Angular, ¿vale? A una versión utilizable en la web. Acordaos que en la web solo funciona HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Entonces, eso, hace la compilación del proyecto. Vale. ¿Puedes, Eh, perdona, puedes poner un segundo donde ponemos el path para lo de inicio component? Porque es que me da como un error al compilar y no sé si es que lo he escrito mal. Aquí dice lo Sí, las rutas. sí, pues lo tengo igual escrito y me da error al compilar en esos componentes. Vale, pero existen esos componentes, es decir, en la carpeta componentes tienes esos. Sí, tengo inicio, navegación y ruta uno. Vale, y cuando pasas por encima, ¿qué te dice en el error? Em, que no puedo encontrar el main ruta uno componente o inicio componente. Vale, y tienes aquí arriba puesto el import. Ah, creo que me falta eso. Bueno, a ver, se pone automáticamente. Entonces, lo que pasa es que habrás escrito esto entero. Yo lo que hago siempre es cuando lo estoy escribiendo, ¿vale? Me espero a que me ponga el import que tengo que hacer, ¿vale? Y le digo que me lo autocomplete. Porque el autocompletar Ah, lo que hace es generar el import. Entonces, si no, tendría que escribir el import a mano. Entonces, para ahorrarme toda esta línea o esta, lo que hago es que me autocomplete él para que me genere él automáticamente el import arriba. vale, vale, genial, ya puedo hacerlo, gracias. Vale, nada, tranquila. Eh, vale, entonces estábamos hablando el package JSON, ¿vale? Acordaros que teníamos por un lado dependencias de desarrollo, eran las dependencias que íbamos a tener mientras estábamos desarrollando el proyecto, ¿vale? Todo esto no se compilará en la versión final en el build de cuando tengamos la aplicación terminada, ¿vale? Todo eso no se compilaría. Y estas sí que son las dependencias que utiliza nuestro proyecto de normal y que sí que van a compilarse con el proyecto, ¿vale? Que sí que va a utilizar. Vale, lo otro que vimos era pues que aquí podíamos definir el autor y podíamos definir la versión con la que íbamos a trabajar en el proyecto, además de cómo se llamaba nuestra aplicación, ¿vale? Más cosas. Vimos el otro día también ya cómo estaba montada nuestra aplicación y veíamos que el index HTML al final era el que tenía la información del proyecto cargando el selector del componente raíz. ¿Vale? El componente raíz, acordaros que cada componente era un archivo TypeScript, ¿vale? Que era el núcleo del componente,
¿vale? Y ese componente normalmente tenía vinculado un HTML y un CSS, ¿vale? El HTML iba a ser la parte visible de este componente, el CSS era la parte de los estilos, ¿vale? Los adornos o lo bonito que podía estar ese HTML. Entonces, se utiliza el root, o sea, lo que se ve es en el HTML es el root, pero en realidad lo que está utilizando es esto. Sí, claro, en el index HTML lo que estamos viendo es el selector de este componente, ¿vale? AppRoot, acordaos que el selector es cómo invocamos a este componente desde cualquier parte del HTML, ¿vale? Entonces, para invocar al HTML, o sea, desde el HTML a cualquier componente, llamamos a su selector. Entonces, en este caso, el selector del componente raíz es AppRoot. Por eso en el index HTML veis que estamos llamando a AppRoot. En realidad lo que estamos haciendo es invocar este componente. Y este componente lo que dice por defecto este componente es que él tiene este HTML, ¿vale? Eso quiere decir que este HTML que estamos poniendo aquí es como si estuviera en el index HTML, ¿vale? Fuera el código del index HTML. O sea que está conectado la app component con el index HTML directamente. Exacto, De alguna manera. porque lo está invocando el AppRoot. Igual que aquí estamos invocando el app navegación o el app footer. Lo que quiere decir esto es que el componente navegación, ¿vale? Aquí tenemos un selector, es decir, su HTML, este de aquí que poníamos en los botones, es como si estuvieran puestos aquí. Claro. ¿Vale? Es lo mismo esto que esto. Son varias carpetas, la verdad que también es un poco al inicio, cuando no lo conoces, un poco confuso. Sí, pero al final es lo que os dije, que son piececitas de un puzzle, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es, pues como en programación, ¿os acordáis en programación cuando hacíais métodos? ¿Vale? Sí. Pues esto es parecido. Al final lo que estáis haciendo es como invocar, como cuando hacéis el método, pues invoco ese método y recojo su respuesta. Pues esto sería pues algo parecido, ¿vale? Entonces estoy Ya. invocando al componente navegación y trayéndolo aquí. Y aquí estoy invocando al footer. Dime, perdón. Ay, perdón. No, no, no. Una pregunta, lo del selector, ¿tiene que haber un nombre específico No, o vosotros lo solo podéis se...? cambiar, o sea, en cualquier momento si os queréis hacer un selector propio o lo que sea, podéis cambiar el nombre. De hecho, el app que nos pone siempre, la estructura que pone siempre es app guión y el nombre del componente, ¿vale? Si le hemos puesto inicio, pues pone inicio, etcétera. Vale, Y, y otra cosa, perdón. es que no he Por terminado. ejemplo, lo que hacíamos de poner el link al CSS en el HTML, ¿aquí lo haríamos ahí? ¿O da igual? Lo que pondríamos al link en el HTML, Claro, ahí como pone el style URLs, que es el sí. CSS, ¿lo hacemos desde aquí o también lo podemos hacer en el HTML o da igual? A ver, estos son los estilos que tiene vinculado este componente. Quiere decir que dentro de este componente nosotros tenemos un archivo CSS, ¿vale? Es decir, cada componente tiene un archivo HTML y un archivo Sí, CSS, ¿vale? Aparte del propio TypeScript. Entonces, en los estilos que vayáis a utilizar únicamente en este componente, ¿vale? Los definís en este CSS. o sea, Los los estáticos del componente. Eso. Exacto, ¿vale? Los que solo vais a utilizar este componente. Si es algo reutilizable que vais a utilizar en otros lados, pues entonces tenéis un CSS genérico aquí que se llama styles.css. Ah, vale. ¿Vale? El styles.css es el que se va a encargar de los estilos globales de vuestra aplicación. Es decir, si yo quiero siempre que un párrafo se vea de una manera, ¿vale? Lo utilizaré en el styles.css. Si quiero que cualquier cosa, a un enlace, ¿vale? A una etiqueta anchor, la A, que siempre tenga un tipo de estilo, pues lo definiría aquí, ¿vale? Cualquier cosa genérica a toda la aplicación la definiría aquí, en Styles, CSS, Perfecto. ¿vale? De todas formas veremos que Bootstrap, por ejemplo, cuando hoy vamos a hacer la parte de TypeScript, entonces el lunes que viene ya os enseñaré a insertar Bootstrap, ¿vale? Pues veremos que dentro del archivo Angular JSON hay una parte en la que definimos las hojas de estilo vinculadas al proyecto, ¿vale? Entonces aquí en hojas de estilos, es decir, si aparte de esta styles CSS que os he dicho, donde podéis poner los estilos de vuestra aplicación, ¿vale? Pues en el aquí, ¿vale? Podéis definir otras hojas de estilo que tengáis vinculadas, como nosotros, por ejemplo, añadiremos la de los estilos de Bootstrap, ¿vale? Pues los añadiremos aquí de tal forma que tengamos esos estilos de Bootstrap para toda la aplicación.
¿vale? Cualquier hoja de estilos que queráis añadir a vuestro proyecto, aquí. Cualquier script de JavaScript que queráis añadir a vuestro proyecto, aquí. ¿Vale? Y aquí, bueno, esto lo veremos, ya os digo, el lunes un poco más, ¿vale? Pero tenéis aquí la versión de desarrollo, ¿vale? La de testeo, ¿vale? Y luego aquí arriba tenéis lo que sería la versión final, la de compilación, ¿vale? Lo ponéis en las dos. Pero bueno, eso lo veremos el lunes, ya os digo. Pero bueno, era como estábamos hablando de la parte de los estilos. Vale, y estaba Una cosa, diciendo... Fran, yo quería repasar lo del, como cuando habías puesto los botones, la de, Espera, cambiarse. aún tengo que llegar a eso. Si es que estoy repasando lo del otro día y al final entre unas cosas y otras Vale, vale. no llegamos. Lo otro que os me habéis preguntado lo de los selectores, entonces estaba acabando de explicaros lo de los selectores. El selector, ¿vale? El app que pone delante es un prefijo que se define dentro de la parte del proyecto. Entonces en la parte del AngularJSON tenéis una parte aquí que pone prefix, ¿vale? Dentro de projects, no sé qué, ¿vale? Hay una parte que pone prefix. Vale, el prefix app este es el que precisamente nos está poniendo delante de cada selector, ¿vale? Es decir, esto lo podemos cambiar y podéis poner el prefijo que queráis o lo que sea. Y automáticamente vuestros componentes se llamarán como vosotros queráis, ¿vale? Pues mi inicio o lo que sea, inicio, ¿vale? Solva mi inicio, pues lo que fuera, ¿vale? Pues aquí podríais poner ese prefijo que queráis poner para vuestros selectores. ¿Vale? Es decir, esto es totalmente configurable, ¿vale? No cambia nada, yo ahora puedo cambiar el selector y no hay nadie que me dé un error ni pase nada porque yo cambie este selector, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que saber lo que estoy haciendo para poder invocarlo, es decir, si yo cambio aquí el app inicio, pues cuando llame al selector de inicio, pues lo tendría que cambiar, ¿vale? Y llamarlo como lo cambiará. ¿Vale? No es común tampoco cambiarlo, pero bueno, que tenéis la opción también está ahí. Vale. Lo otro que vimos era tema rutas, ¿vale? Entonces el tema rutas lo vimos un poco cuando trabajábamos con la navegación, ¿vale? Veíamos que podíamos definir rutas en nuestra aplicación. Esto eran los botones, Ana Lucía, que hicimos el otro día, ¿vale? Hicimos dos botoncitos simplemente para definir las rutas, ¿vale? La ruta de la raíz y la ruta 1, ¿vale? Y esto, ¿vale? A lo que llama cuando definimos una ruta con router link, ¿vale? Lo que estamos haciendo es lo que antiguamente hacíamos con href, ¿vale? Es decir, nosotros hacíamos un href para trabajar a la página de inicio o un href para navegar a la ruta 1, ruta 1.html, etcétera, etcétera. Vale, ahora ya no navegamos entre páginas, sino que navegamos entre componentes, por decir así, o entre rutas. Las rutas cargarán componentes. ¿Vale? Entonces, la ruta, ¿vale? Viene definida en un array de rutas que viene definido en el archivo app-routing-module, ¿vale? Ese archivo app-routing-module es de este tipo, ¿vale? Tiene un array llamado rutas que está compuesto por objetos ruta. ¿Qué tiene el objeto ruta? Vale, pues el objeto ruta va a tener sí o sí un path, que es el que define la ruta que está controlando este objeto, ¿vale? Entonces, esta es la ruta que tiene que aparecer en la URL, ¿vale? Es decir, acordaros que esto era a partir del servidor, es decir, nuestro servidor es localhost 4200, pues a partir de ahí, ¿qué ruta aparece? Por ejemplo, ahora mismo estamos en la ruta inicio. ¿Vale? Entonces, esa ruta tiene que coincidir, ¿vale? Con el path. Cuando coincide con el path, entonces se ejecuta pues lo que tenga la ruta. Vale, y podíamos tener, os dije que dos cosas. Podemos tener varias, pero vamos a ver dos cosas. La primera que podemos tener es el redirect to, ¿vale? Esto sería una redirección a otra ruta, ¿vale? Entonces aquí pondríamos el nombre de la otra ruta a la que queremos redirigir. O otro que podemos tener es un componente. Directamente cargamos un componente. De tal forma que nosotros hicimos la ruta inicio para cargar el componente inicio y la ruta 1 para cargar el componente ruta 1. De tal forma que cuando yo pulso en el botón de inicio, ¿vale? Estoy en la ruta de inicio y carga el componente inicio works, ¿vale? Este es el HTML, acordaros que nos pone por defecto Angular al crear un componente, es decir,
Si yo voy al componente inicio HTML, mirar que lo que me pone es un párrafo con inicio words. Lo mismo pasa con ruta 1. Si le doy a ruta 1, cambia el componente. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces eso está funcionando con el enrutamiento. Y fijar que el tiempo de carga, lo que se está diciendo, ¿vale? Es muy pequeño. También es verdad que ahora mismo no tenemos nada de página. Pero en realidad es que lo único que está cargando es este elemento, ¿vale? Es decir, está modificando el componente, porque tanto los botones que pertenecen al nav como el footer son estáticos, de tal manera que ahora mismo eso estará siempre estático en nuestra página web, y lo único que cambia realmente es el contenido dinámico que tenemos dentro del router outlet, ¿vale? Acordaros que el contenido dinámico de las rutas, ¿vale?, se renderiza dentro de la parte de router outlet. Fran, Dime. eso a métodos prácticos, o sea, viéndolo de así a gran escala, cómo funciona, como el hecho de que apretamos el botón en la ruta y cambia el componente. No sé, tenés algunos otros, lo vamos a ver, pero es para entenderlo más, de una manera más, no sé, visual o, A ver, visual es, mira, tú te vienes a una página, ¿cuáles veíamos el otro día? no sé, Me da igual, ¿vale? Veíamos Amazon. Amazon, exacto. Venga, vamos a la página de Amazon. un ejemplo así, claro, bueno. ¿Vale? Y tú cuando le das a Amazon, ves, yo aquí arriba tengo una barra de navegación, ¿vale? A la que puedo elegir cualquier cosa, por ejemplo, ofertas, ¿vale? Eso. ¿Vale? Pues entonces todo lo que está cargando aquí abajo, ¿vale? Todo esto es un componente que Claro, dentro del componente. dentro, ¿vale? Tiene un listado de elementos o lo que sea. ¿Vale? Entonces cada vez que yo le doy a una de estas páginas, lo que me está cargando internamente es el componente. Claro, ¿Vale? Pero en la parte del navbar se mantiene estática, y si bajo abajo del todo, el footer se mantiene estático en la página. ¿Vale? Pero lo que cambia es vale, el contenido de dentro. Pues eso es lo que estamos haciendo. vale, ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo nuestro contenido es simplemente un párrafo. ¿Vale? claro, Pero claro. bueno. Entonces, vale, visto lo que era la navegación, ¿vale? Lo siguiente que vimos, y que con lo que ya vamos a retomar hoy, la clase de hoy, es la parte de TypeScript, ¿vale? Entonces dijimos que en nuestro inicio component, ¿vale? Voy a cerrar los otros. ¿Vale? En nuestro inicio component empezamos a ver qué variables teníamos dentro de TypeScript. ¿Vale? Entonces dentro de la clase inicio component, ¿vale? Empezábamos a trabajar, pues primero con elementos de tipo numérico, luego trabajábamos con elementos de tipo string, ¿vale? Acordaros que esto es nombre de la variable, dos puntos, tipo de la variable, igual valor inicial de la variable. ¿Esto hay que escribirlo a mano todo? ¿A qué te refieres con todo a mano? O sea, que no viene nada por defecto, ¿no? Que aquí pones tú libremente lo que quieras. Sí, claro, estos son variables que defines tú, es decir, si te vale el string te ayuda él a ponerlo. No, 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 sí, era porque yo lo tenía vacío y no sabía si me había perdido algo o había que No, poner no, lo que quisiera. esto lo Vale, escribimos vale. a mano el otro día para explicaros los diferentes tipos de objetos que teníamos. Nos quedamos aquí en simplemente definirlos el otro día, esto eran los últimos 10 minutos, creo, o algo así. Y entonces luego lo que vamos a hacer es ya haremos una funcioncita o lo que sea ahora, y ya veremos en el HTML cómo mostrar estas cosas, ¿vale? Con estos elementos. Es un poco la idea. ¿Vale? Eso, enseñaros un poco de clases, interfaces, ¿vale? Un poco, pues, que conozcáis TypeScript, cómo funciona, ¿vale? Para que tengáis unas nociones básicas para que sepáis trabajar con ello y poder trabajar con Angular, al final, que viene todo basado en TypeScript, ¿vale? Entonces eso, os decía, números, tipo numérico, tipo string, tipo booleano, ¿vale? Esos son los tres tipos básicos que tenemos. Luego tenemos los tipos fecha, ¿vale? Con el date, que bueno, al hacer el new date, en realidad lo que estamos creando es la fecha actual, ¿vale? Nos está haciendo la fecha actual. Vamos a ver colección de números, esto es un array,
¿vale? Array de números que lo estamos inicializando a vacío. Bueno, número que lo estamos poniendo opcional, es decir, el interrogante en una variable significa que puede ser opcional, es decir, existirá o no existirá. Esto sobre todo se ve en las clases, ¿vale? O cuando trabajemos con el HTML y un elemento pueda no estar porque es opcional dentro de su interfaz o su clase, ¿vale? Entonces lo que está diciendo es eso, que es opcional y puede existir o no existir. El- estábamos definiendo que podía ser dos cosas, es decir, podía ser un número o podía no estar definido el valor, ¿vale? Esto es un OR, ¿vale? O uno u otro. Y luego ya vimos objetos, pues vimos la declaración de objetos que se hacía con llaves, ¿vale? Y los objetos, bueno, pues podían tener atributos, ¿vale? Cualquiera de los atributos que hemos visto antes podía estar dentro de un objeto. Es decir, aquí hacíamos un string y un number, pero podía tener una fecha, o podía tener un array, o podía tener otro objeto dentro, ¿vale? El, el objeto ya es un elemento compuesto, ¿vale? Que al final puede estar compuesto de cualquier cosa. Esto es muy importante, ¿vale? Que entendáis ya el concepto de objeto. Ya lo visteis en programación el año pasado con Java, ¿vale? Pues esta es la definición de objeto aquí en TypeScript. Y digo que es muy importante porque al final, a ver, a fin de cuentas, todo lo que vamos a trabajar en programación avanzada, al final cuando trabajamos con Angular, con información del cliente, o lo que estábamos hablando antes de modelo de datos con el que vais a trabajar en el proyecto, lo que sea, van a ser objetos o colecciones de objetos. Entonces al final lo tenéis que tener muy claro con lo que vais a trabajar, porque encima esto la nomenclatura es muy parecida a los objetos JSON, ¿vale? Al final cuando vamos a ver también un poco más adelante, supongo que en un par de semanas, veremos cómo trabajar con una API. Entonces la API nos devolverá objetos o colecciones de objetos de tipo JSON. Y bueno, y esos objetos o colecciones de objetos vais a tener que saber con lo que estáis trabajando para entender un poco la información que os viene de la API y poder así reflejarla en vuestro HTML. Es decir, podréis traerla a vuestra aplicación y mostrarla, ¿vale? Que es un poco la idea. Entonces, para eso tenéis que entender un poco cómo están definidos los objetos. Entonces tenéis que entender Yo pues tengo la nomenclatura esta de las llaves, los arrays, etcétera. Dime. una duda que aquí hay también arrays asociativos, porque esta estructura es muy parecida a un array asociativo, por ejemplo, esto del objeto. Sí, a ver, en realidad es que no hay En más. PHP, por ejemplo, hay arrays asociativos que es esto, das una clave y un valor. Es que al final el tipo de array que tenemos aquí no hay más. O sea, no es que sea o no sea asociativo, es que no tienes otro tipo de array. O sea, la única diferencia, por ejemplo, con respecto a Java es que aquí no tienes que guardar el espacio en memoria diciendo las posiciones, ¿vale? Entonces, a ese nivel es más libre en cuanto a que no tiene que guardar ese espacio en memoria. Es decir, tú el array este lo puedes incrementar sin problemas Sí, no, y ya pero está. no me refiero al array este, sino al objeto. El objeto en sí Sí, también es a ver, atributos y el valor de cada atributo, ¿no? sí, Pero que sí. también es una estructura que un array asociativo. Y, por ejemplo, estos objetos, aquí dentro puedes tener un método dentro de ese objeto. Dentro del objeto lo tengo que hacer en la clase. O sea, ahí tengo que definir Vale, una clase para que tenga los métodos. ¿Vale? Entonces, la clase sí que puede tener métodos, ¿vale? Entonces, ahí ya estás hablando pues, de crear el objeto, y la clase tiene que tener un constructor asociado para poder, o sea, para poder claro, estar eso definido. es un poco lo que tenía yo entendido como objeto. Y Vale, esto vale, es lo... es, a ver, en realidad esto es como eh, la versión de correr por casa de objeto. Es decir, me lo Correr defino en para el un objeto. momento, exacto, ¿vale? Entonces no tengo que, es la forma cómoda de hacerlo. Incluso luego veremos que puedo ni siquiera definir la clase, puedo hacer una interfaz con este tipo de datos y entonces trabajo con ella y ya está.
¿Vale? Entonces, las clases aquí realmente cuando las usaremos, cuando necesitemos esos métodos, ¿vale? Esos métodos que tengan que hacer algo, ¿vale? Pues entonces sí que me montaré una clase. Pero mientras que no necesite que un objeto tenga métodos, ¿vale? Lo montaremos siempre con interfaces. ¿Vale? Entonces, al final, esto es una especie de, sin declararla, pero es una interfaz de datos, ¿vale? A la que estamos dándole valores y ya está. Vale, como tal, ¿vale? Eso era el objeto y esto era el array de objetos, ¿vale? El array al final dijimos que se lo podíamos aplicar a cualquiera, al final no es más que una colección de elementos, ¿vale? Entonces, en este caso, elementos de tipo, pues un tipo de objeto que habíamos declarado con nombre y edad, podría ser una persona. Vale, más cosas que el otro día pues ya era al final y no hicimos. Vale, tenemos una interfaz que Angular antes ponía por defecto y ahora ya no pone, que es onInit, ¿vale? Para las clases, que lo que hace es proporcionarnos un método que se llama engineinit de Angular, que se ejecuta cuando se carga el componente. De tal forma que al inicio en el inicio del componente, es decir, cuando el componente está cargado, se lanza esta función. ¿Para qué es útil? Para cargar los datos o ejecutar funciones que queramos que hagan algo justo al principio de ser invocado el componente. Es decir, al inicio de una página, que será lo más común que haremos aquí, sobre todo. Pues cargar información de una API cuando estemos, por ejemplo, lo que hemos visto en la página de Amazon, ¿vale? Nosotros le damos a queremos que nos muestre la página de productos de oferta, por ejemplo. Pues entonces él lo que hace es llama a la API, le pide los productos de oferta, eso se lo pide a la base de datos, se los devuelve, la API nos lo devuelve a nosotros y entonces nosotros lo que hacemos es eso, lo guardamos en un array y lo mostramos en el HTML y todo eso lo tenemos que hacer aquí, ¿vale? En la parte del engineinit cuando cargue el componente, ¿vale? Entonces es esa función que se va a lanzar justo en el principio, ¿vale? Vamos a hacer una función, por ejemplo, que se llame trabajar con datos, vale. ¿Vale? Entonces, con el dis hago referencia que es una de esta propia clase, ¿vale? Y entonces con alt enter puedo crear el método, ¿vale? Como lo está invocando lo estoy invocando desde la misma clase, ¿vale? Pues lo hago privado y bueno, es vacío porque no va a devolver nada. Si quisiera que devolviera algo tendría que poner aquí los dos puntos y lo que va a devolver. Espera, que se ha puesto aquí. ¿Vale? Tendría que ponerle aquí dos puntos y el tipo de datos, por ejemplo, si fuera a devolver un number, pues le diría que devuelve un number y aquí dentro tendría que hacer un return de pues, el number que voy a devolver, ¿vale? Pero nosotros ahora, por ejemplo, solo vamos a hacer un body, ¿vale? Una función vacía para que lo veáis. Vale, ¿y qué vamos a hacer en esta función? Vale, pues vamos a coger, yo que sé, alguno de el objeto, vamos a coger el número, venga, vamos a decirle que números. Bueno, lo primero que dentro de las funciones puedo declarar variables o constantes, ¿vale? Las variables se declaran con let variable, ¿vale? Y puedo ponerle un valor y luego puedo declarar constantes. Mi constante es igual a 0. Vale, ¿cuál es la diferencia entre constantes y variables? Vale, pues la constante no voy a variar su valor, ¿vale? Pero la variable sí que puede variar, ¿vale? La constante se va a mantener con el valor mientras lo ejecute, ¿vale? Si es un array, por ejemplo, sí que lo podré incrementar el elementos que tenga, podré modificar el array, ¿vale? Pero al final estamos hablando de que porque eso al final se está guardando en memoria.
pero un dato primitivo, ¿vale? Como números, como textos, lo que sea, ¿vale? La constante se mantendrá con ese dato. Mientras que la variable, pues yo ahora a la variable le puedo decir que variable es igual a número, ¿vale? El dis número que habíamos puesto por aquí, o ¿cómo lo hemos llamado? Números, que lo he puesto en plural. ¿Vale? El dis es porque estamos haciendo referencia otra vez a elementos de la clase, ¿vale? Sin el dis normalmente hacemos referencia a elementos de la función o parámetros de la función, mientras que con el dis a los de la clase. Vale, y bueno, pues eso, para que vierais un poco la parte de los datos. Vale, eso la variable. Vale. O podría decirle que ahora dis.números es igual a mi constante. A ver, cuando en el LED te sale number, pero automáticamente. O No, sí, el 2.number me lo pone él porque lo estoy declarando sin tipo, ¿vale? Esto lo vimos el otro día. Acordaros que si yo no declaro tipo, pero lo inicializo, automáticamente coge el tipo de la inicialización. En este caso, el tipo number, ¿vale? Vale. ¿Y el tipo ese de mi constante, cuál es? Está cogiendo el 0 porque al final la constante le da igual el tipo porque lo único que quiere saber es el valor que tiene esa constante. ¿Vale? Como no puedo operar con ella o como tal, es un valor fijo. ¿Vale? Entonces lo único que guardan en constante es el valor fijo. ¿Vale? Entonces, venga, para que lo veáis un poco ya, vamos a poner dentro del HTML, ¿vale? Vamos a poner cositas y vamos a decir aquí, por ejemplo, que voy a tener un h1, ¿vale? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre del objeto es, y vamos a acceder con las dos llaves, ¿vale? A una variable que tenemos en el TypeScript, ¿vale? Entonces yo con las dobles llaves puedo acceder a las variables, ¿cómo le he llamado? Objeto, creo. Objeto, y puedo acceder dentro del objeto al nombre, ¿vale? Entonces con las dobles llaves me está permitiendo acceder a mi archivo TypeScript y dentro del TypeScript yo puedo acceder a cualquiera de las variables que tenemos declaradas. Por ejemplo, puedo poner ahora un h3 en la que digo que yo qué sé, el número es, y vamos a poner otra vez dobles llaves para sacar variables, es números. Vale, vamos a decirle un párrafo que ¿qué más teníamos en el TS, por ejemplo, puesto? Vale, vamos a sacarle ahora el nombre y es válido. Pues vamos a decirle que nombre tiene un valor booleano y vamos a sacar el booleano que lo hemos puesto como es válido. Es válido. Vale. Más cositas a la fecha. Vale. Si yo saco la fecha directamente, ¿vale? Vamos a poner la fecha de hoy es, ¿vale? Y sacamos fecha, ¿vale? Ahora veréis lo que pasa. Y colección de números. Bueno, puedo sacar una colección de números. Colección de números. Vale, mira, vamos a hacer otra función que se llame... Bueno, esto lo voy a hacer desde aquí para que lo veáis. Vamos a hacer un botón. Que va a tener la función click, que va a hacer una función que sea
sumar 1. Vale, y eso lo vamos a hacer en un botón que va a ser sumar, que luego va a tener... Bueno, vamos a meterlo dentro de un párrafo. Vale, y aquí ahora vamos a ponerle el valor. Que va a ser... ¿Tengo alguna variable con número por ahí aún sin usar? Otro número. Venga, pues, otro número. Vale. Vale, lo que pasa es que justo el otro número al ser... Vamos a poner número 1. Número 1. Vale, y entonces en la función, ¿vale? Vamos a hacer un método. Le damos al enter y le decimos que monte el método. Y lo único que voy a hacer es un if. ¿Por qué estaba en rojo? Estaba en rojo porque no estaba creada. Entonces, en el momento en que yo hago alt enter, le digo que me la cree. ¿Vale? Como no detecta que esa función no existe, ¿vale? Pues me lo pone en rojo y me dice que no existe. Entonces le voy a decir que si el dis número o no, ¿vale? Voy a ponerle que no exista, o bueno, si existe, lo que hacemos es el sumarle 1, dis número o no, más, else, lo que vamos a hacer es dis número o no es igual a 0. ¿Vale? Es decir, si el número existe, ¿vale? Es decir, ya tiene valor. Al hacer un if de una variable, ¿vale? Lo que está viendo es si la variable está definida o no está definida, ¿vale? Entonces, si no está definida, bueno, si está definida, le aumentamos en 1 el valor y si no, pues la estamos igualando a 0. Vale, es al final un poco cosas muy sencillitas para que veáis un poco de los diferentes elementos que tenemos dentro del TypeScript, ¿vale? A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Vale, lo primero la fecha. Vale, bueno, tenemos el nombre del objeto es Pepe. Vale, acordaros que Pepe es el nombre que le hemos puesto en el objeto aquí. Vale, el nombre del objeto se llama Pepe. Bueno, me ha faltado... Bueno, ahora os enseño esto para que no os mareéis. Entonces estamos sacando el nombre desde aquí. Más cosas. El número es 0. Sacábamos el número que le hemos dado a números. Acordaos que números lo hemos inicializado a 10, pero aquí en la función del engineinit lo cambiábamos a 0. Acordaos que hemos hecho una constante que vale 0 y hemos cogido el disnúmeros. Y entonces, una cosa, entonces será 0 en ese componente, ya que lo estamos cargando con el init, ¿no? Sí, claro, al iniciarse automáticamente cambia el valor. Vale. Fijaros que si yo hago esto en una función síncrona, es decir, this.time, o sea, no, este es timeout, timeout, esto era, ay, ¿cómo era? Hostia, ahora se me ha ido ahora la versión, bueno, da igual, ya me vendrá ahora. Era para hacer una función para que vierais que si yo retardo el tiempo de lanzar esa función, ¿vale? El valor inicialmente es 0 y luego el valor es el otro. Vale, pero bueno, ahora me vendrá bueno, da igual. Set timeout. Set timeout. Ahí está. Vale. El set timeout. Esto yo podría hacer. No, pero esto. ¿Qué es el set timeout? Es una función síncrona para forzar que va a tardar un tiempo en hacerlo.
¿vale? Entonces es esto y luego le puedo decir que esto va a tardar, por ejemplo, 1000 milisegundos, ¿vale? Y aquí vamos a decirle que haga dentro el trabajar con datos. Vale, esto lo que quiere decir es, a ver, aquí, vale, a ver que lo ponga aquí, vale. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ejecute esta función, sendTimeout, ¿vale? Y el contenido de dentro lo haga después de un segundo, ¿vale? Es decir, que espere un segundo y luego ejecute esta función, ¿vale? De tal forma que veremos inicialmente el valor de números, ¿vale? Y luego al cabo de un segundo lanzará esta función, trabajar con datos, en la que hacíamos los cambios de los variables, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Si yo recargo, fijaros que, ¿lo habéis visto? Fijaros que inicialmente es 10 y luego cambia a 0. ¿Veis? Al cabo de un segundo lanza la función y cambia a 0. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, pues eso es porque el engine init, ¿vale? Está lanzando esa función, ¿vale? Y la estamos retardando, por decir así, un segundo. Vale, eso en cuanto a eso. Vale, luego hemos cogido la parte del booleano, ¿vale? Fijaros que me sale el true o el false en función del valor del booleano. Y la fecha por defecto, ¿vale? Nos da, bueno, pues eso, la fecha de hoy hecha a nivel completo. Puedo, a las fechas, ¿vale? A las fechas hay un pipe, lo que sería un filtro, por decir así, que puedo establecer a un valor que me lo haga más visible o más legible, por decir así, ¿vale? Entonces, TypeScript tiene uno que se llama el pipe date, que lo que hace es permitirme, pues eso, darle un valor más adecuado a una fecha, ¿vale? Si os ponéis aquí dentro del pipe date, sí, el pipe es esto, se llama pipe date. Y es porque esto al final es como una tubería, ¿lo veis? Que la barra de lore es como si fuera una tubería, por eso se llama pipe. Ahora no se me olvida ya. Vale. Y entonces aquí tenéis todos los ejemplos que le podéis dar al pipe. Por ejemplo, ¿qué queremos poner? Que solo nos ponga aquí la versión full date, ¿vale? Que ahora que no nos ponga tanto chorizo, pues ponéis aquí, ¿vale? Ponéis era full date con la de mayúscula, ¿no? Full date. Pues aquí le ponéis full date, ¿vale? Entonces ahora la web, fijaros, me la pasa por el pipe y me la pone en el formato que yo quiero, ¿vale? O le podéis poner, en vez de full date, lo podéis poner como short, o la pone en formato corto, ¿vale? O etcétera, etcétera, ¿vale? Eso para que cuando queréis trabajar con fechas. Con texto, por ejemplo, ya que estamos hablando de pipes, podemos decirle al nombre. Imaginaos que os está viniendo la información en minúscula o no sabéis cómo está viniendo, ¿vale? Pues podéis hacer uno que es el uppercase si lo queréis pasar a mayúsculas todo, o title case si queréis aseguraros de que si es un nombre propio, por ejemplo, lo que sea, que venga la primera letra en mayúscula. Imaginaos que Pepe me lo están pasando desde una API o desde cualquier lado. Los datos en minúscula, ¿vale? Pepe Moreno. No, Salas. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es pasar las letras, la primera letra de cada palabra a mayúsculas. ¿Vale? Es como el capitalize. Ah, no, que lo estoy cogiendo del objeto, perdón. Esto es de... aquí. Lo estaba cogiendo de aquí. ¿Vale? La primera letra de cada palabra en mayúsculas. O podríais poner el uppercase y todo mayúsculas, ¿vale? Es muy útil para cuando queráis trabajar con eso, con tipo de datos de texto. Tenéis también para números por si queréis pasarle dinero, ¿vale? Por ejemplo, hemos puesto el de dinero
Vamos a el números. Al números también le podéis pasar, por ejemplo, el pipe de currency. ¿Vale? Al currency lo mismo, le podéis decir el tipo de moneda que le vais a pasar. Esto era... decirles, creo que aquí, ¿vale? Le dais, ¿vale? Y os dice que el valor en euros, ¿vale? O le podéis poner dólar, Yo ¿vale? lo he puesto en mayúsculas y te marca el símbolo. No lo tengo completado. Ah, pues a mí sí me lo ha... ¿Vale? Con euro es... Ahí, ahora. Vale. ¿Vale? Y al final es saberse los códigos, ¿vale? Porque esto al final va por códigos. No sé qué código será el dólar. Ah, bueno, el dólar creo que es... Bueno, me sé el peso. Mira, fíjate lo que son las cosas. Me sé los pesos mexicanos porque me sale en el aviso de... Me salía en el de Microsoft de aquí, del aviso de la bolsa, no sé qué, y me salía a veces el peso mexicano. Y yo, ¿qué me importará a mí el peso mexicano? Vale, bueno, pues aquí pondríais el código y os pone el valor. Vale, y nos falta la parte de la función, ¿vale? El botoncito que le hemos dado a la función, acordaros que en la primera le hemos dicho que si no estaba definido nos pusiera el valor a 0. Y luego que... uy, espérate. Que me sumaran la variable y la variable no la suma. This número o no, más. Debería estar entrando aquí. A ver. Creo que no está entrando aquí. El nombre. ¿Sabéis nombre? Vamos a cambiar el. This, números. Voy a probar con números. No, sigue entrando abajo porque no está. El nombre es distinto. Undefined. Clara, sí, clara. Pero... Vale, es porque coge el... No, el undefined no funciona entonces con él sí. Es cuando no está directamente el definido. Ya no con undefined, sino con definido de por sí. Entonces, ¿qué has cambiado, Frank? Que no me he fijado. Nada, le he forzado la comparación con undefined. ¿Vale? Ah, vale. Es que la comparación, cuando no pones nada, solo lo que mira es que la variable esté definida. ¿Vale? Igual es por el que hemos puesto como un defined al principio. Pero bueno. Vale, lo que me interesa al final es que veáis eso, que podéis incrementar el valor de una variable o hacer cualquier cosa, ¿vale? Es muy sencillito con la función click, ¿vale? Bueno, en realidad con el evento click, ¿vale? El evento, tenéis todo tipo de eventos, ¿vale? Con TypeScript, al final es súper potente la cantidad de eventos que podéis tener para hacer cosas. Por ejemplo, tenéis eventos de ratón, ¿vale? Que es mouse down que está clicando el ratón, mouse enter cuando lo que sería un hover, mouse leave la salida del ratón del hover, mouse move que el ratón se está moviendo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Mouse over justo encima. Bueno, pues eso, eventos de ratón o eventos de teclado, ¿vale? Pulsar tecla, tecla soltada, etcétera, etcétera. Luego a la tecla además le podéis decir si hago un key down, puedo decirle key down punto y la tecla que está pulsando el usuario, ¿vale? Tenéis muchos eventos para controlar y para hacer cosas, ¿vale? Dentro de la parte de TypeScript. Con Angular. Más cosas. A ver, así a nivel de TypeScript. Vale, arrays, muy importante. Vamos. Bueno, la parte esta de elementos básicos está clara. ¿Vale? Números, objetos, tal. ¿Está claro un poco lo que hemos hecho? Sí, Sí, Vale. bien. Esta función de Sí. sumar solo afecta al numerito ese, solo recarga eso, por si
decirlo. Sí, a ver, si quisiéramos algo podríamos incrementar, por ejemplo, el dinero y hacernos ricos aquí diciendo que cada vez tenemos 10 pesos mexicanos. Pero No, 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 lo pregunto en cuanto a que solo recarga, solo cómo encuentras ese número, por así decirlo. le estamos diciendo que ese número es el único que modifique. ¿Vale? Es decir, le estamos diciendo que si ese número. Esto lo he hecho principalmente por el undefined, porque como el valor no estaba definido inicialmente, si el valor está definido directamente puedo hacer que sume, por ejemplo. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero hacer lo que estaba haciendo ahora del números más igual 10 en los pesos mexicanos. ¿Vale? Yo lo puedo hacer fuera del if else, que es lo único que estaba controlando, porque el número no lo habíamos iniciado en el ejemplo para que vierais el que podía ser un número undefined. ¿Vale? Entonces, como no lo habíamos inicializado, pues entonces para no sumarle 1 a un valor no inicializado, ¿vale? Que diera error. Entonces, lo que he hecho es controlar el undefined de esa variable. Números, por ejemplo, como sí está definida y sí que tiene un valor, sí que puedo actuar directamente con él sin el if else este raro. ¿Vale? Entonces, aquí puedo decirle que cada vez que recargue mi aplicación, ¿vale? Pues puedo sumarle pesos directamente mexicanos. ¿Vale? Claro, Y, pero mi duda era si esto recarga todo el componente o no, cuando le das a sumar. no, en realidad está cambiando solo la variable. O sea, el componente no se cambia. Solo él reconoce la parte de la variable donde está la variable inyectada, por decir así, ¿vale? Y modifica ese valor. ¿Vale? No está cargando todo el componente para hacerlo. ¿Vale? Solo el elemento donde tienes la variable. Vale, es que claro, el número este no está metido dentro de ningún elemento HTML, ahí en el... Sí, está dentro de un párrafo. Ah, dentro de un párrafo, vale, vale, pero tampoco cambia todo el párrafo, lo que hace es busca el párrafo y donde está esa No, no. variable cambia. En realidad está cogiendo donde está la variable, aquí donde están las llaves, y modifica ese elemento y ya está. ¿Vale? Igual que aquí, que estamos en el momento en que esta variable, que tiene números aquí, está modificándose, no se modifica todo el párrafo, sino que se modifica esa variable. ¿Vale? Es decir, por detrás Angular está controlando el que ha habido una modificación de variable, entonces lo que hace es se mete en el HTML y donde esté la variable la modifica, porque la tiene invocada. ¿Vale? Entonces, como sabe que la tiene invocada en un lado, va a esa referencia de invocación, ¿vale? Es lo mismo que hacemos así un poco. Entonces, ¿ves? Él te dice todas las invocaciones dónde está, pues él detecta que ha habido una variable en el HTML, se ha modificado esta variable, pues entonces lo que tiene que hacer es modificarlo. ¿Vale? ¿Te queda claro? Ahora. Sí, es que claro, por ejemplo, si ahora pon el código de esta página. No, no, me refiero al HTML que se te genera, Ah, al, sí, sí, ¿sabes? ya, el de aquí. A ver dónde está Espera. el número ese. ¿Vale? Dentro del app root, aquí tenemos dentro del app inicio, ¿vale? Y aquí dentro del h1, ¿vale? Esto te lo genera aquí en el h3, ¿vale? Si yo sumo al valor, ¿ves? Que modifica. ¿Vale? Entonces ve el elemento y modifica ese elemento. En realidad, el contenido del elemento, en este caso, ¿dónde está? ¿Ves? Modifica aquí el elemento 18 y aquí el... ¿Vale? Vale, vale. Sí. Tema raíz, ¿vale? Los arrays son al final colecciones, ¿vale? Aquí teníamos las personas. Entonces, como tal, ¿vale? Sobre todo los arrays de objetos, porque si es un array de strings, mira, os lo voy a poner para que lo veáis. Superhéroes. Vale, imaginaos que esto es un string array. Vale, imaginaros que esto es
esto es, joder, vale, y esto es Spiderman, esto es Iron Man, y esto es bueno, vale. Entonces, si yo en el HTML directamente le pongo aquí, por ejemplo, que me saque los superhéroes, ¿vale? Y le digo, sácame los superhéroes, ¿vale? Fijaros que automáticamente me los saca separados por comas, ¿vale? Porque es un array, ¿vale? Pero ahora imaginaros que, joder, pero yo no quiero que me haga eso, yo no quiero que me lo muestre así, yo quiero que me lo ponga, por ejemplo, quiero que haga una lista desordenada y que cada elemento de la lista pues sea un superhéroe de la lista, vale. Pues eso lo podemos hacer de la siguiente manera, vale. Vamos a decirle que ahora los superhéroes van a ser los siguientes. Quiero que haya un superhéroe en cada li. Entonces lo que quiero hacer es replicar este elemento de la lista li, ¿vale? Tantas veces como elementos tenga el array. Entonces para eso Angular nos proporciona una directiva que es ngFor. El ngFor funciona igual que un for each de Java, pero para código HTML. De tal forma que yo replico el código HTML donde esté aplicado el ngFor tantas veces como elementos tenga el array. Para ello lo declaro igual que un ngFor, o sea, con for each, muy parecido. Es decir, el for each, ¿cómo lo declaramos? Primero creamos una variable auxiliar, ¿no? 2 puntos y el array. Esa sería la declaración en Java, ¿no? Vale. Pues aquí es algo parecido, es decir, hago un let con la variable, el nombre que quiera, superhéroe, y en los 2 puntos los sustituimos por off. ¿Vale? Entonces con eso estoy haciendo un for each, por decirlo así, de los superhéroes. De tal forma que este elemento li se va a repetir tantas veces como información tenga o como elementos tengan en ese array. Y en cada iteración yo tengo acceso a el elemento del array, que lo estoy guardando en la variable auxiliar, lo mismo que hacíamos en un for each. Entonces yo puedo aquí, como es de tipo string, entre llaves, acceder a ese superhéroe. ¿Vale? De tal forma que ahora lo que antes tenía sacado por comas porque estábamos mostrando el array a pelo, lo estoy sacando por en una lista. Pero es más, fijaros lo que pasa si yo el array que saco, en vez de ser este de superhéroes, ¿vale? Es el que teníamos de personas. Personas, 2 puntos, personas. ¿Vale? Fijaros lo que pasa. Hostia. Me intenta sacar las personas, intenta mostrar un objeto, pero un objeto no es un string, entonces no tiene ni puta idea de cómo pasar ese objeto a string, con lo cual me sale este object, ¿vale? Él no sabe interpretar un objeto visualmente, ¿vale? Entonces, pues, él me pone el object. Ahora bien, si lo hago de la otra manera, ¿vale? Es decir, vuelvo a hacer ahora, o bueno, lo puedo sacar así. Puedo decirle, por ejemplo, que genere un span, ¿vale? Y cada span puedo hacer lo mismo, un ngFor let persona of personas, ¿vale? Y de cada persona lo que hago es persona. Ojo, persona es un objeto, sigo sin pudiendo sacarlo, pero puedo sacar su información. Puedo decirle persona.nombre. Podemos hacer persona.edad. Persona.edad. ¿Vale? Y luego sacamos el siguiente elemento. ¿Vale? Y tenemos a Pepe de 29 y Sara de 23. ¿Lo veis?
Vale. Bueno, eso en Está cuanto... interesante para mostrar información, la verdad. Sí, a ver, es muy útil. Ya veréis que el NG4 nos vamos a hinchar a usarlo. ¿Vale? Y está muy guay. Vale, más elementos, directivas. Bueno, tenéis por ejemplo el ngIf. Puedo decir que... Vale. Hola. Caracola. O... Vamos a hacer otro. Bueno, vamos a hacerlo lo voy a hacer en H2 para que lo veáis más claro. Vale, H2, H2. Y hola. No sé, decidme otra cosa que sea. Se me acaban las ideas. Bueno, pues Pedro. Pedro. Venga. Hola Caracola, hola Pedro, ¿vale? Imaginaos que tengo esto. Bueno, entonces yo puedo decirle, acordaros que teníamos una booleana, aquí es válido. Bueno, pues vamos a aprovechar el botón que tenemos con la función, ¿vale? Para no tener que hacer más lío. ¿Vale? Voy a utilizar la función de sumar 1. Y lo que voy a hacer, igual, aparte de todo lo que estábamos haciendo, es que la booleana que teníamos, que se llamaba es válido, es igual a no this.es válido. ¿Vale? Es decir, la voy a negar. ¿Vale? Esto lo que está haciendo es que niega la booleana. ¿Vale? De tal forma que si es true pasará falso y si es falso pasará true. ¿Vale? Entonces en el HTML lo que vamos a hacer es que esto va a depender en if de que la booleana sea verdad. Pero esta en cambio va a depender de if la booleana sea falsa. ¿Vale? Cuando la booleana sea verdad me saldrá hola Caracola. Cuando la booleana sea falsa saldrá hola Pedro. ¿Vale? Lo vemos. Entonces tenemos hola Caracola. ¿Vale? La booleana es, lo había puesto por aquí, tiene un valor booleano de true. ¿Lo veis? Ahora bien, puedo decirle que le vamos a sumar. Ahora la booleana es falsa y miraros que sale hola Pedro. Caracola, Pedro. Caracola, Pedro. Caracola, Pedro. ¿Lo veis? ¿Vale? El ngIf es muy potente para cuando, pues eso, queráis sacar información dependiendo de algún valor de algo. ¿Vale? Yo qué sé. Pues, imaginaros que tenéis una API que os saca información, pero hay información que no... Hay campos que son opcionales y no los saca. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé... color favorito, ¿vale? Y es una lista de personas que hay color favorito, pero hay algunas que no tienen el color favorito. Pues en vez de poner un color favorito y poner que se quede en vacío, directamente le decís que si el color favorito no tiene valor, o es vacío, o es null, o no aparece, pues entonces ese valor con el ngIf le diríais que no lo saque. Y ya está. Entonces quedaría todo mucho más limpio. ¿Vale? Os va a ayudar en muchos tipos de situaciones en los que pues no queráis mostrar una información en ciertos casos. ¿Vale? Pues entonces para eso tenéis el ngIf. Y bueno, pues así como directiva, bueno, está el ngClass. Venga, vamos a aprovechar el es válido que tenemos aquí, que lo tenemos lo tenemos con un booleano que es muy fácil de trabajar. Así que vamos a aprovechar esto para trabajar con él. ¿Vale? Y vamos a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Voy a hacerle un elemento que se llama ngClass, que es la última directiva que os voy a enseñar, en la que voy a poner que si esto es, vamos a poner que es válido, bueno, vamos a poner aquí, es válido, es válido, dos puntos, rojo, este rojo,
este era coma, no es válido. Los puntos aquí, los dos puntos aquí, verde. Vale, de tal forma que estoy diciéndole que el es válido lo haga en el caso de que o sea, en el caso de que la booleana, ¿vale? Es válido, sea verdad, ¿vale? Pondremos una clase que vamos a llamar rojo. Y en el caso de que no, ¿vale? En el caso de que no sea verdad, lo que haremos es poner una clase que se va a llamar verde. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Vale. Vamos a ir al CSS para poder hacer eso. ¿Vale? Entonces inicio componentes y lo que vamos a hacer es crear la clase rojo. Que lo que vamos a hacer es el color, ponerlo collapse, ¿no? Color, ponerlo en red. Y la clase verde, que el color lo vamos a poner en green. Green yellow para que destaque. ¿Vale? Vale. Bueno. Vale. Vamos Pero tú a... la clase que pones aquí es clase de CSS, ¿no? No es una clase de objeto. Sí, es clase de CSS, o sea, le estoy diciendo que Vale. lo que genera en G-Class, cuando estamos hablando de class, es le está aplicando la clase rojo. Vale. Y luego en el CSS ya pones lo que quieras que haga. Exacto. A ver, espera que, coño, lo he hecho al revés. Soy idiota. Vale, primero es la clase y luego la booleana. Primero la clase y luego la booleana. Espera, porque aquí no sé si esta ya no me hace falta. Ahí, exacto, correcto. El string adelante. Ahora sí. Vale, vale, fijaros que lo he dejado al final el true. Ah, coño, que lo he hecho al final. Al final he dejado el es válido con el verde, en vez de con el rojo. Vale, verde es válido para que sea más intuitivo, me refiero. Vale, entonces cuando está en válido está en verde, cuando está en falso está en rojo. Vale, otra directiva muy útil para valores. ¿Vale? Podéis controlar valores que sean menores que algo, ¿vale? Valores negativos. O si, por ejemplo, estáis calculando, imaginaros notas de aprobados suspendidos, pues si la nota es menor que 5, la pongo en rojo. Si la nota es mayor, pues la pongo en verde. O, pues eso, al final pensar, Y... dime, No, sigue, perdón, perdón. no, pensar en que el ng-class es bueno para cuando tengáis casos, algo parecido a lo del ngIf que decíamos, de casos en los que queráis un estilo u otro en función de una circunstancia. Dime. Claro, o sea, esto por ejemplo se puede utilizar, por ejemplo, si quieres, estás haciendo un botón de que cambie lo que es de modo oscuro, modo claro. Esto te puede servir, ¿no? A ver, el modo lo que pasa es que lo gestionas de otra manera. Con la propia hoja de estilos le puedes decir que si detectas es algo parecido a lo que detectábamos el año pasado, el Media Query. ¿Os acordáis Ah, de vale. la pantalla? Pues hay partes, hay una propiedad que detecta el dark mode. Entonces, si está con modo oscuro el usuario, pues entonces te lo pone en modo oscuro. No, pero quiero decir, si la página tiene el suyo, ¿sabes? En CSS, Mm. y hacer un botón con eso se podría, ¿no? Sí, Hacer sí, ahí un... claro, claro, claro. Ah, vale. Lo que pasa es que lo que te quería decir es que cuando ya cambias a modo oscuro, cambias todo una serie de Vale, estilos. sí, Con sí. lo cual eso Vale, lo vale. harías dentro de Cambias toda la paleta de... Claro, Vale. entonces eso sería todo dentro del CSS. Tendrías un CSS para cuando hacen el dark mode y ya está. Vale, vale.
Vale, esto es más para cosas puntuales de, pues eso, estilos en un componente, pues que quieras poner, por ejemplo, yo que sé, el usuario ha pulsado un checkbox dentro de un formulario, pues quieras hacer algo cuando ese checkbox esté montado, ¿sabes? O quieras poner, eh, yo que sé, pues eso, y al final son cosas circunstanciales de que queráis modificar un valor o una imagen, o si pulsan en algún elemento un checkbox, es que es muy típico con checkbox, o con un radio, para cambiar una imagen que haya, ¿vale? De por defecto a otra por defecto o lo que sea, ¿vale? Pues para trabajar con eso. ¿Vale? Al final es, pues eso, trabajar con un cambio de un estilo a otro de un elemento. Vale, clara esa parte, ¿vale? De las tres directivas: ng-for para recorrer listas, ¿vale? ng-if para sacar valores pues en función de algo, ¿vale? O ng-class para sacar, cambiar clases de elementos en función de algo también, ¿vale? Vale, vale, estábamos con la parte de los arrays. ¿Qué podemos hacer con arrays? Dentro de... Uy, espera, aquí. Vale, ¿qué podemos hacer con arrays dentro de nuestra aplicación? Vale, propiedades que tienen los arrays. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, una función. Bueno, vamos a llamar trabajar con arrays. Vale. Entonces nosotros tenemos el array de personas, por ejemplo, ¿vale? El array que tenemos de personas, que además lo estamos recorriendo en la... Joder, ¿dónde tengo? Aquí. Vale, el array de personas que lo tenemos aquí recorriendo. Vale, y ese array de personas yo puedo, por ejemplo, añadirle elementos. Vamos a hacerlo aquí. Vale, entonces ahora pondremos otro botón para llamar a esta función. Vale, y entonces lo que vamos a hacer es, imaginaos que quiero añadir una persona. Vale, bueno, si queremos añadirle el nombre y todo, le pondremos un input, pero bueno. Entonces, imaginaos que tengo un botón aquí, ¿vale? Vamos a hacer un párrafo. Dentro del párrafo vamos a tener un input, ¿vale? Tipo texto, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Y vamos a hacer un ng-model con doble enlace de datos, que sí, el forms module, y le vamos a decir que esto va a tener lo vamos a guardar en una variable llamada nombre. No, habíamos hecho una que se llamaba nombre, creo, ¿no? Mierda. Bueno, da igual, mira, vamos a utilizar el nombre que tenemos ahí, lo voy a guardar ahí, me da pena. Vale, entonces vamos a tener aquí el nombre, vamos a tener aquí un input de tipo texto también, que se vaya en gmodel, lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar edad. Vale, edad no la tengo creada, create field de edad, vale, igual a 0. Vale. Bueno, si queréis aquí lo ponemos de tipo number, así solo nos deja los números. Vale, bueno, no voy a poner ahora. Entonces ya tenemos el nombre y vamos a hacer ahora un button. Que va a tener un clic, que va a ser la función que le hemos dicho que era ¿cómo lo hemos llamado, tío? No me acuerdo, la memoria entonces. Trabajar con arrays. Vale. Y bueno, como los objetos están en el local, no me hace falta mandarlos. Vale, y aquí va a ser add persona. Vale.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cuando le demos al botón de persona, nos añade a esta persona al array. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos una propiedad en los arrays, ¿vale? Que el array lo hemos llamado personas, ¿vale? Entonces podemos decirle que this.personas.push, ¿vale? El push me va a permitir añadir al final del array un elemento persona, ¿vale? Entonces aquí puedo añadirle un objeto que va a ser nombre, dos puntos, nombre, dis.nombre, edad, dos puntos, dis.edad, ¿vale? Push como pareciera de obtener. Push es parecido al add de los array lists de Java, Vale, vale. ¿vale? Entonces es como le estáis añadiendo al final del array un elemento. Bueno, el push también funciona que podemos concatenarle si es otro array, con el script de JavaScript, ¿vale? Pero bueno, eso ya cuando nos aparezca en algún momento lo haremos, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que si yo quiero concatenar, esto concatena objetos, ¿vale? Entonces si quiero concatenar un array, ¿vale? Imaginaos que en vez de un objeto lo que quiero concatenar es un array, pues eso lo haría con el spread de JavaScript, ¿vale? Que es estos tres puntitos, ¿vale? Eso se llama el operador spread y me permite precisamente eso, concatenar arrays, ¿vale? Es para hacer la concatenación de arrays. En este caso, como vamos a añadir un objeto, pues no nos hace falta. Simplemente con el push nos valdría, ¿vale? Bueno, así como útil. Vale, entonces tenemos el Pepe Moreno Salas, que es el elemento o el objeto que teníamos aquí puesto, ¿vale? Pero yo puedo ahora, por ejemplo, cambiar y ahora que sea Laura Martínez, ¿vale? Fijaros que conforme yo lo voy poniendo, ¿vale? Aquí se va actualizando, ¿vale? En tiempo real, ¿lo veis? Eso es por el Engine Model. El Engine Model que hemos puesto, esto es una variable o un elemento, una propiedad en realidad que es que trabaja con doble enlace de datos. Esto lo que está haciendo es vincular esta variable, ¿vale? Con este input, de tal forma que en todo momento modifique cualquiera de los dos valores, ¿vale? Es decir, modifique la variable o modifique el input, se modifica el otro, ¿vale? Por eso es doble enlace de datos, ¿vale? Porque los dos están vinculados en todo momento. Entonces, si se modifica el elemento del nombre, me va a modificar el input, y si se modifica el input, me va a modificar la variable, ¿vale? Entonces es muy útil para pues elementos de inputs puntuales que queráis hacer, ¿vale? Para hacerlo así. Para formularios ya veremos si nos da tiempo a cómo hacerlo con formularios reactivos, ¿vale? Ya no se utiliza el Engine Model, sino que ya se utiliza el name y todo. ¿Puedes repetir eso? O sea, que cuando modificas una variable se modifica la otra. Sí, tenemos por un lado el input, ¿vale? Que es donde está escribiendo el usuario, y luego por otro lado tenemos la variable nombre, que la tenemos aquí arriba, ¿vale? Esta variable. Entonces el doble enlace de datos lo que hace es que cuando se modifica una de las dos, automáticamente se modifica la otra. Es decir, si yo modifico el valor que tengo en el input, se modifica el valor que está guardado en la variable. Si modifico el valor que está en la variable, se modifica el valor del input. Claro, vale, vale. Es que yo pensaba que pensé que era de un input al otro. No, es que No, es los dos vinculados con la variable. Ah. Entonces, yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, lo que os estaba diciendo del valor, ¿vale? Esto automáticamente me lo está guardando en las variables que tengo en el TypeScript. Y si le doy a add persona, fijaros que automáticamente me añade la persona aquí, ¿vale? Si yo pongo ahora Sandro López, y aquí le pongo 33. A mí Bueno, no me dejo poner el engine model. tienes que importarlo, ¿eh? O sea, cuando pones el engine model tienes que hacer el import del force module Ah, vale, vale. para poder hacerlo. Es decir, automáticamente, bueno, esto fuera, automáticamente te tiene que aparecer en el app module,
¿vale? El forms module en los imports, ¿vale? Porque el ng-model pertenece al forms module, ¿vale? En el módulo raíz de la aplicación vale. nos tiene que haber añadido el forms module, ¿vale? Para poder utilizarlo, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Y este componente cómo está accediendo a esos módulos? El, ¿Dónde lo tiene? este componente, ¿cuál? Ah, vale, no, eso es porque automáticamente el app module, ¿vale? Está gestionando estos componentes, ¿vale? Entonces, estos componentes pertenecen al módulo raíz, por decir así. Entonces, como Vale. estos componentes, nosotros estamos trabajando dentro de inicio component, ¿vale? Pues inicio component pasa cuentas al app module, ¿vale? Entonces, por eso los imports del inicio component se ponen en el módulo que lo gestiona, ¿vale? Si tuviéramos un módulo, a ver, si tuviéramos un módulo para gestionar, por ejemplo, el inicio, ¿vale? Un módulo propio, entonces se pondría en los imports en ese módulo propio, ¿vale? Ahora en la última versión de Angular ya trae para que ya desaparecen los módulos y cada componente se autogestiona él mismo. Claro, pero esto es lo que escuché el otro día, que entonces tienes que hacer los imports en cada componente, todos los que utilices, ¿no? Exacto, cada componente hace el import propio del módulo que necesite. Pero eso le permite, digamos, como dice el nombre, pues ir por su cuenta, ¿no? Sí, son más independientes. Qué bueno que hablo de oídas, que cosas que Sí, parecen sí, no, no, pero independientes. sí, se llama standalone por eso, porque son independientes, pasan a ser los elementos independientes y entonces se pueden generar. Ya te digo, ya no tienen dependencias de un módulo genérico, sino que ellos mismos son los que gestionan los módulos que utilizan. Vale, vamos a hacer otro que sea, en vez de trabajar con arrays, ¿vale? O bueno, es que debería cambiarlo, pero bueno. Trabajar con arrays menos, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, quitar persona, minus persona, o subtract persona, delete persona. Vale. Y es un método, ¿vale? Vamos a hacerlo, la función con el alt enter, ¿vale? Que al array, a display.personas, puedo quitarle el último elemento, ¿vale? Antes el push añadía, ahora podemos con el pop quitar el último elemento. ¿Vale? De tal forma que ahora tengo el array así, ¿vale? Puedo poner a Pepe Moreno 14 y lo añado, o puedo borrarlo. Lo añado, lo borro, lo añado, lo borro. Lo añado, lo borro. ¿Vale? Pues eso, función pop para quitar. Esta es menos usada, ¿vale? Pero bueno, siempre está bien tenerla ahí. Vale, bueno, hay más funciones de arrays, ¿vale? Hay un montón de funciones de arrays, no me voy a poner ahora a enseñaroslas todas, ¿vale? Pero bueno, estas un poco porque eran así las más características de trabajar con ellas, ¿vale? Lo que es la parte del añadir un elemento a un array sí que es muy, muy, muy importante, y la otra, la de borrar el último elemento, pues hay funciones para, como por ejemplo el slice, que os permite decir exactamente cuál queréis borrar, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos decirle la posición que queremos borrar con un input que nos dijera en la posición, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el punto slice. Tenemos el splice, que nos permite sustituir un elemento por otro, ¿vale? Yo qué sé, es que hay muchas funciones con arrays, ¿vale? Las miráis si queréis, para que al final da mucho juego, al final el trabajar con arrays. Está sort para ordenar los arrays, está index of para sacar la posición de un array, de un elemento de un array, está
el filter para filtrar un array, cuando unos elementos cumplen una condición, ¿vale? Pues eso. Por ejemplo, el filter es muy útil para, por ejemplo, sacar favoritos. Si cuando saquemos información de una API, ¿vale? Pues si tenemos favoritos, podemos añadirle favoritos a los elementos y entonces pues filtrar por cuáles tienen favorito, ¿vale? O por cualquier otro tipo de dato. Vale. Eso en cuanto a arrays. ¿Claro? Sí. Vale. Entonces Una va. pregunta. Dime. Edad, ¿de dónde te lo coges? Que me coge nombre, pero no me coge edad. Ah, Y porque por ahí no lo coge. la he creado aquí arriba. He creado un edad igual a 0. Ah, vale, vale, vale. La has iniciado a cero y ya está. Vale, vale, Exacto, ok. edad igual a 0 y ya está. Gracias. Nada, nada. Eso pasa a veces, ¿vale? Que creo variables o hago cosas a veces arriba y si en ese momento estáis copiando otra cosa, lo que sea, es fácil que se os pase. O sea que es normal. Entonces decirlo, ¿vale? Cuando os salga un error de eso, no os volváis locos, decírmelo de, oye Fran, esto lo has creado por ahí o algo y ya está. Y si voy muy rápido, también decírmelo a veces porque también tiendo a veces a ir rápido. ¿Vale? Doy por hecho a veces que sabéis más de lo que sabéis, entonces a lo mejor acelero un poco y entonces pues, ahí prefiero que no os perdáis, ¿vale? Que tengáis ahí un poco, tener confianza para decirme las cosas y ya está, no os preocupéis, no me como a nadie. Vale, New Directory. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un directory common para los ficheros tipo interfaces, tipo clases, ¿vale? Que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a hacer un TypeScript file que va a ser coche. Vale, entonces vamos a hacer la clase coche. La clase coche, la vamos a exportar para poder utilizarla. Vale, vamos a hacer un export class, coche. Vale, y el coche vamos a decir que va a tener un private marca tipo string. Marca tipo string y private modelo de tipo string. Vale, marca y modelo. Vamos a hacer el constructor. Vale, entonces hacemos un generate constructor 2. Ok, nos hace el constructor, muy bien. Vamos a hacer los getters y los setters. Generate getter setters de los dos. ¿Cómo haces el eso automático? ¿A qué le das? Botón derecho, Sí. generate o alt insertar, alt insert. Y luego pues lo que quiero hacer, si quiero hacer el constructor, constructor, si quiero hacer getters y setters, getter and setter. ¿Esto no lo visteis en programación? Sí, pero es que solo me sale copyright. ¿Copyright de qué? Ah, pues lo voy a crear. Generate y me sale copyright. Pero vamos a ver, ¿has creado las variables primero? Ah, bueno, espera, me falta la barra baja. Eso. No, eso me lo ha puesto él, por cierto. Sí, te lo acabo de poner. No sé por qué me lo ha puesto, por cierto, la barra baja. No le gusta que tenga... Ahora, dale a ver por qué me pone la barra abajo. Cosas de WordStar. Marca. Ah, vale, porque pone aquí el... Oh, puta, me va a coger el... Porque se llama igual. Sí, porque la función la hace el getMarca, lo pone con el... Tiene, Ah, vale. tiene la mala derecha de coger la variable. En vez de llamarse getMarca. Sí, bueno, venga, vamos a dejárselo. Para poder hacer las invocaciones luego de toda esa mierda. Vale. Bueno, pues se lo dejo. Le doy el visto bueno para que me haga la guarrada esa. Vale, entonces si quiero crear, por ejemplo,
el objeto, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es decir que, por ejemplo, imaginaros que yo qué sé, vamos a hacer en nuestro botón sumar 1. ¿Vale? En nuestro botón sumar 1 lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una... bueno, cada vez que le demos a sumar 1 vamos a hacer un coche, de tipo coche es igual a new coche. Vale, y bueno, le pasamos al string. Lo voy a hacer estático ahora para que lo veáis. Y ya está, pero no vamos a ponerle aquí que sea un seat y Ibiza. Vale, simplemente para que lo veáis, y lo voy a sacar por... Vale, voy a hacer un alert de coche. Entonces, que es coche punto marca coma coche punto y esto es... Vale, bueno, esto puedo hacer aquí, vale, para que nos saque el... Bueno, el alert lo que va a hacer es sacarnos una alerta para que lo veáis, pero ya está. Simplemente para que lo tengáis. Para mostrarlo de alguna manera y no me apetece meterme en el console log para que lo vierais aquí en el console log, entonces prefiero hacerlo con una alerta y ya está. Vale, lo que hemos hecho es que cuando le damos al sumar, ¿vale? Lo veis, me sale una alerta con el coche que hemos creado. ¿Lo veis? Seat Ibiza. Vale, aquí está, ha creado el objeto y me está sacando el nombre y el modelo del objeto. Vale, cada vez que yo le vea aquí me lo lanza. Vale, pero entonces estamos creando un objeto. Vale, al final es un constructor, igual que trabajáis con Java, esto es igual, lo único que donde lo guardéis o cómo lo trabajéis, pues eso es, al final es un constructor igual, al que podéis acceder con las variables, haciendo con el get o pues igual. ¿Vale? He visto que para los setters y los getters esto tiene unas palabras, digamos, unas palabras propias, el get y el set, que no es que declaras una función normal. Sí, a ver, lo que estás haciendo, no, estás haciendo con el get y con el set, ¿vale? Para coger el valor. Sí, 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 con el Java tienes que hacer el get marca y el set marca como funciones que te hacen. Aquí directamente lo que estás haciendo es el invocar la función marca cuando quieras cogerlo o el setter cuando quieras ponerle un valor. Y ya está. Vale, nosotros por ejemplo podemos hacer coche punto marca y le puedo pasar esto, le voy a pasar creo que el valor, porque me deja directamente hacer coche punto marca. Esto está invocando al getter para coger el valor, ¿vale? Y cuando quiera hacer el setter, es que voy a hacerlo con... ¿Vale? Es simplemente, si invoco al getter directamente, ¿vale? Pongo el valor que quiero coger, como hemos hecho aquí con el getter, o si quiero invocar al setter, directamente le digo, por ejemplo, que la marca ahora o el modelo, vamos a hacer el modelo que tiene más lógica,
de Ibiza pasamos al Seat León, por ejemplo. ¿Vale? Entonces le estamos cambiando el modelo, de tal forma que ahora, si le doy aquí, me sale el León. Que Vale. él solo detecta lo que Exacto. estoy haciendo es lo- Exacto, si estoy asignando un valor, coge el setter, si estoy recogiendo un valor, coge el getter. ¿Vale? Vale. Y bueno, para terminar, ¿vale? Yo lo que os explicaría ahora sería lo que es la parte de la interfaz. Una interfaz de datos, al final lo que me permite es definir un tipo de datos que va a tener un objeto. ¿Vale? La ventaja que tiene sobre todo la interfaz es que no tengo que crear un objeto con un constructor y todo al trabajar con una interfaz. ¿Vale? Es decir, es como una máscara de datos que dice que ese tipo de datos se tiene que ajustar a eso. Por ejemplo, yo puedo en common decir que voy a tener un TypeScript file que va a ser eh, yo qué sé, vehículo. Vale, export, interface, vehículo. Vale, la gracia de esto es que yo aquí puedo decirle que vehículo pues tiene yo qué sé, coche, ¿cómo lo digo? Bueno, vamos a decirle que vehículo tiene ruedas, por ejemplo. Venga, ruedas de tipo number. Entonces, esto lo que puedo decirle al coche, a mi coche, ¿vale? Que implementa la interfaz implement vehicle. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora dice, oye, pues vehículo, tío, me estás diciendo que tiene la interfaz ruedas, pero no tiene, o sea, que tiene la interfaz vehículo, pero no tiene las ruedas puestas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que ponerle? Pues que va a tener las ruedas. ¿Vale? Entonces, bueno, esos ruedas, ahora al meterlo aquí dentro de la clase, necesitaríamos ponerle un constructor y todo, o meterlo en la parte del constructor y eso. Pero bueno, a lo que se ajusta sobre todo es eso, el que le estamos añadiendo un elemento, ¿vale? Estamos implementando que va a tener algo perteneciente a la interfaz. ¿Vale? Ese es un uso, ese es el típico uso, el mismo que habéis visto en Java, ¿vale? Lo que sería implementar una interfaz para completar una clase. Pero aquí, ¿vale? También como se usa sobre todo, es como vamos a gestionar muchos datos, o vamos a trabajar con muchos datos que vienen de fuera, ¿vale? Lo que haremos sobre todo es gestionar pues tipos de objetos que vengan de APIs. Por ejemplo, imaginaos que viene un dato que sea superhéroe. Superhéroe. ¿Vale? Y el superhéroe tenga pues poder. ¿Vale? Que sea string o superpoder. Y tenga el nombre. Entonces, lo bueno que tiene la interfaz es que yo ya no tengo que crear un objeto de ese tipo, pero puedo decirle a un objeto, ¿vale? Que tenga por aquí, puedo decirle que voy a tener un objeto de tipo superhéroe. ¿Vale? Voy a tener un superhéroe de tipo superhéroe. ¿Vale? Y aquí puedo decirle que no se preocupe que lo iniciaré. ¿Vale? Pero el superhéroe ya le estoy diciendo que va a cumplir esa interfaz, por decir así. Entonces,
¿Que quiero inicializarlo? Pues puedo inicializarlo aquí directamente y decirle, oye, pues vale, pues esto es un superhéroe. Y fijaros que aquí ya al detectar que es un superhéroe, lo que me dice es, me va a decir los datos que necesita el superhéroe. Es decir, si yo pongo cualquier cosa, me va a decir, vale, pues tienes que ponerle un nombre. Pues le digo que esto es Spider-Man. Y tengo que ponerle un superpoder. Pues puedo decirle que el superpoder, esto es de tipo string y es, pues, cazar telarañas. Vale, y este superhéroe pues lo puedo utilizar en cualquiera de las cosas que hemos puesto. Podría en el HTML decirle que ponga por aquí, ¿vale? Después de esto, interfaz superhéroe. Y pondría aquí el superhéroe. Podría acceder al mi superhéroe que me he montado. Superhéroe punto, nombre y superhéroe punto, superpoder. De tal forma que es una forma muy fácil de trabajar. Ay, espera, que la he liado. Porque al final ahora el vehículo se me ha quedado colgando por aquí. Ah, claro, porque esto he hecho, lo he puesto vehículo. Y aquí habré hecho el coche. Creo que se ha quedado por aquí. Es este. Vale, se había quedado ahí. Vale, entonces tengo el superhéroe aquí sacado. Vale, fijaros que es una forma muy fácil de trabajar con los datos, ¿vale? Para, sobre todo cuando vienen objetos ya creados que no tenéis que crear. La diferencia entre la clase y la interfaz principalmente es, son dos. Una, primero la clase va a tener, bueno, la interfaz también puede definir métodos, pero sobre todo la clase va a va a tener un constructor, ¿vale? Va a tener un constructor porque yo quiero crear un objeto de ese tipo, es decir, voy a generarlo yo. Entonces, como voy a crear yo objetos de ese tipo, sí que voy a tener un constructor. O la interfaz, en cambio, son objetos que me están viniendo, es decir, yo no voy a crear ninguno en mi aplicación, sino que son datos que me van a venir normalmente de una API, información que me va a venir, y entonces lo único que voy a hacer es rellenar un modelo de datos, es decir, rellenaré un array, rellenaré un objeto, ¿vale? Pero con un modelo de datos ya creado, entonces no tengo que necesito un constructor para hacerlo, simplemente necesito una interfaz que me dé las ayudas para trabajar con ese objeto. Entonces para eso pues utilizaremos las interfaces. ¿Vale? Entonces pues es un poco la diferencia entre uno y otro para trabajar. ¿Vale? Ya os digo que sobre todo trabajaremos con interfaces. Las clases en este caso, como no generaremos nada, prácticamente no las utilizaremos. Igual si llegamos a la parte de los formularios reactivos y todo, pues, pero bueno, ya os dije que como empezamos de cero, en función de donde lleguemos, yo intentaré llegar todo lo que pueda con vosotros. Pero bueno, también quiero que hagáis ejercicios para que practiquéis todas estas cosas. Entonces, pues es un poco que veáis cómo va. Vale, entonces un poco, esto es todo lo que os quería contar de TypeScript. ¿Cómo lo veis? Mucha Claro. información. Vale, entonces por eso, como es mucha información, mi idea es el próximo lunes, lo que haré es os propondré ejercicios, ¿vale? Para que hagáis durante la clase y practiquéis todo esto. Es decir, pues crear clases, crear clases, crear tipos de datos, ¿vale? Trabajar con ellos y hacer una mini web, una mini página por lo menos, un mini componente en el que practiquéis un poco con los tipos de datos, ¿vale? Os empecéis a romper mano, porque al final es como más se aprende esto, ¿vale? Practicando, rompiendo mano con los tipos de datos y ya está. ¿Vale? Entonces el lunes practicaremos esto, ¿vale? Primera hora practicar, segunda hora corregir. Luego el jueves ya meteremos Bootstrap, ¿vale? Ya empezamos a montar algo más visible, más visual de página. Y bueno, pues a partir de ahí ya vamos creciendo, ¿vale? Montaremos Bootstrap, después de Bootstrap ya veremos lo que es una API y lo que es un archivo JSON,
Conectaremos con la API, aprenderemos lo que es un servicio, pero bueno, paso a paso. Bueno, el jueves perdona, que el jueves que viene no hay clase, con lo cual será el otro lunes, eso. Vale, pero bueno, de momento ya os digo, vamos paso a paso. El lunes que viene vemos a ver la parte de los ejercicios, ¿vale? Y ya hablamos de la siguiente clase, ¿vale? Vamos clase a clase. Vale, perfecto. Vale, eso, subo ahora habéis visto que os puse la lista, ¿no? De reproducción, ¿vale? Ahí os iré subiendo los vídeos que vamos grabando en cada sesión. Y como siempre, cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues me escribís por correo o lo que sea y os contesto lo antes posible. ¿Vale? Vale, Nada, gracias, Venga. Fran. muchas gracias. Nada, pues os veo el lunes, buen fin de semana. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, Buen fin hasta de- luego, igualmente, chao. Fran, una cosa. Dime. ¿Te puedo compartir pantallas? Que tengo un problema. Sí, hombre, claro. Vale, aquí, en plan, esto lo tengo comentado. Vale, pues coméntalo. Sí que me va. O sea, sí que me va. Y cuando le quito el comentario, Sí, pero porque estás en la página de inicio, entonces te está cargando la página de inicio estática. Vale, y eso es porque el app footer no te lo reconoce. Eso es porque estás poniendo ahí footer, pero no tienes un componente footer. ¿Ves a la izquierda que no tienes un footer? La forma más rápida de hacerlo es, bueno, la forma más rápida sería borrar el footer, pero para hacerlo bien vamos a crear un footer y ya está. No, déjalo, creamos un footer y ya está. ¿Ves a la terminal? Abajo terminal. Me voy a cerrar esto para que no venga. vale, aquí porque no Bueno, me venga, te lo deja dejo. Porque está compilando la terminal. Dale al local 2, arriba, local 2. Ahí. Y entonces en esa terminal escribe cd01 porque estás en la otra carpeta, ¿vale? Cuidado eso, la carpeta que tienes que abrir es 01 Angular primer proyecto, ¿vale? Cuando abras el próximo día el proyecto, abre la carpeta 01, no abras el Angular curso, ¿vale? Vale, ok. Entonces cd01 y le das a tabulador. No, cd espacio 01 y tabulador. Vale. cd es change directory y luego la carpeta a la que quieres cambiar. Dale a enter. Vale, ahora estás en la carpeta del proyecto, ahora sí, y ahora aquí haces ng espacio generate espacio component espacio componentes barra footer. No, barra la del 7. La barra del 7. Ah, No, pero con pegado, espacio. pegado, sin espacios. Todo pegado, es una ruta. Barra footer. Ahí, enter. Vale, ya está. ¿Vale? Y ahora ya te sale ahí y tal. Cuidado porque eso es porque estás duplicando inicio navegación works. Eso es porque en la página de inicio, seguro, bueno, navegación, en alguna de esas estás metiendo el router oblet también. A ver, abre navegación. Vale, abre la página de inicio. El HTML. HTML. Vale, ¿ves que estás volviendo a meter en la navegación? Quita la navegación de ahí. Sí. Ahí. Muy bien, ya lo tienes. Ahora si ves la web debería verse bien ahora. Vale, ok. Vale, Fran, pues muchas gracias. Nada, hombre, nada. Venga, Vale, hasta luego. hasta luego.